Acá vamos a orar por esta palabra que nos trae en esta mañana, que ha sido revelada por el Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida del pastor Víctor. Gracias, Señor, porque tú obras y operas de maneras misteriosas, Señor. Tus enseñanzas siempre tienen un toque especial para nosotros, Señor. Ya sea al principio, ya sea en el intermedio o al final, o en toda la palabra, hay algo que tú quieres que aprendamos y quieres enseñarnos con amor. Gracias porque tú has hecho que el pastor primeramente viva esto que nos trae en esta mañana y te pedimos que sea de grande fruto, Señor, que seas tú utilizándolo, colocando las palabras en su boca, trayendo a su mente los ejemplos exactos para que entendamos aquello que tú quieres revelar. Te damos las gracias por su vida. Amén y amén. Iglesia, buenos días. Señor los guarde, los bendiga a todos. Amén. Bueno, vamos a tratar de dar un mensaje que yo creo que es el que Dios quiere que recibamos todos hoy. Recuerden que cuando uno predica acá, el primero que recibe es el que predica, así que me ha pasado eso. El año pasado me sacaban al tablero. Yo primero lo prediqué acá, después salí al tablero. Y en esto pues también está mucho de lo que he estado viviendo en estos últimos meses. Así que va con carne y va con sangre, como dicen la enseñanza, porque cuando uno vive la palabra, realmente la palabra se impregna en uno de tal manera que ya es parte de lo que uno vuelve a hacer de ahí en adelante, ¿no? Es difícil uno realmente aprender algo con la propia experiencia y olvidarse de ello. Eso es claro. Hoy vamos a ver un mensaje que, como les digo, el Señor ha puesto en mi corazón. Y yo quiero empezar preguntándoles algo que también me preguntaba yo hace algún tiempo. Eh, Cuando ustedes escuchan la palabra paz, ¿qué se les viene a la cabeza? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es paz? ¿O qué entienden ustedes por paz? Con una sola palabra, ¿qué se les viene a la cabeza? A ver, por favor, en orden de cédula. Aure, tranquilidad, ¿quién más? Descanso, armonía, alguien, serenidad, ¿cómo? Reposo, alegría, tregua, ok. Creo que estamos claros que hay como un entendimiento de que la palabra paz nos trae buenas sensaciones, ¿no es cierto? Como buenas emociones. Es difícil entender que hablemos de paz y hablemos de una cosa que sea difícil, que sea ardua, que sea complicada, que sea angustiosa. Entonces, cuando uno pregunta esto y uno se pregunta, bueno, ¿qué es tener paz? Y uno entiende eso. Es el entendimiento normal que tenemos las personas de la palabra paz y del concepto paz. Pero es decir, según lo que yo les entiendo y yo también, como les digo, me he respondido así, nosotros entendemos que tenemos paz cuando experimentamos momentos o estamos en lugares donde nos sentimos lejos de la confrontación, ajenos al peligro, ajenos a las amenazas, ajenos a las perturbaciones, bueno, a todas estas cosas que pueden alterarnos el ánimo, que alteran nuestra mente. Y eso es, digamos, la misma definición que trae el diccionario. El diccionario de la lengua española dice, tiene como 7 definiciones y las 7 definiciones dicen más o menos lo mismo. O sea, paz
es la ausencia de guerra, paz es la ausencia de conflicto, paz es el equilibrio, la sensación de estar en equilibrio, la sensación de no tener conflicto, de no tener amenaza, de no sentir peligro, de tener tranquilidad, de estar en un estado de reposo, de serenidad. Ese es más o menos lo que entendemos todos por paz. Sin embargo, miren, cuando uno lee la palabra, cuando uno lee el Evangelio, básicamente, uno entiende cosas que lo desconciertan cuando uno cree entenderlas con la mente, con la razón que hablamos. Y una de las palabras más difíciles de entender de las que predicó Jesús fue precisamente la palabra paz, porque la palabra nos cuenta por allá en Juan 14, Juan capítulo 14, que Jesús antes de despedirse de sus discípulos en un tiempo como el que celebramos hoy, en unos días antes de su muerte, antes de su crucifixión, Él les está explicando que Él se va a ir, que Él se va a ir de la tierra, que Él los va a dejar solos, les habla del consuelo de la presencia del Espíritu Santo. Y estando en ese diálogo, les dice, yo me voy, pero les dejo mi paz. ¿Se acuerdan? Les dejo mi paz, pero la paz que yo les dejo no es como la paz que entiende el mundo. Por tanto, no se angustien ni tengan temor. Y uno queda, ¿cómo así? Porque en primer lugar, todos entendemos que la paz no tiene nada que ver ni con la angustia ni con el temor. Pero Él les dice, les voy a dejar mi paz, pero no se angustien ni tengan temor. Entonces dice uno, bueno, si Él nos deja la paz, si Él nos entrega su paz, pues ¿de qué vamos a estar angustiados? ¿Por qué vamos a estar temerosos? ¿Sí me entienden? Hay como una dicotomía que se llama una contradicción en eso y obviamente, por eso pienso que uno obviamente resulta extraño lo que Jesús dice, porque si nos deja su paz, eh, uno entendería que Él tenía paz. Pero si uno ve la vida de Jesús, yo le digo francamente, yo no sé de dónde Él entendía tener paz. Porque la vida de Jesús es todo lo contrario de una vida en paz. Mire, él vivió en una nación en el tiempo en que esa nación estaba sojuzgada por un imperio, el imperio más poderoso del mundo. Israel estaba bajo la bota romana y los romanos eran no solamente poderosos militarmente, sino sumamente crueles con los países, con las naciones que sometían. Los tenían juzgados militarmente, los tenían sometidos económicamente porque los obligaban a pagar impuestos y impuestos fuertes, muy duros, los tenían empobrecidos, los tenían amenazados con los ejércitos que rondaban las ciudades, los campos, las carreteras, y eso era algo que no daba paz. La gente en el Israel del tiempo de Jesús vivían atemorizados, vivían intimidados, vivían prácticamente esperando lo peor en cualquier momento, porque los romanos cuando habían brotes de rebeldía, aplastaban toda una aldea, aplastaban toda una ciudad y no tenían problemas. Los crucificaban, los torturaban, los colgaban, los quemaban, los metían a la cárcel y los azotaban. O sea, era terrible lo que se veía alrededor. Imagínense en nuestro país en los tiempos de guerra, en los tiempos de violencia, y uno vivía alterado. Puede que no había una amenaza directa contra uno, pero uno siente la amenaza, siente el peligro, el ambiente, y eso no da paz, ¿sí o no? Pero además, cuando Jesús caminaba por los caminos de Israel, se encontraba con gente enferma, con pobres,
con gente violentada, con injusticias de toda clase, con mujeres discriminadas o juzgadas, con todo tipo de males. Y cada rato, y ustedes lo leen, se encontraba con viudas, se encontraba con leprosos, se encontraba con gente que lloraba a sus muertos, con gente endemoniada. Y eso, cuando uno se la pasa encontrándose todas esas escenas todo el tiempo, pues difícil tener paz, ¿no es cierto? Pero además, Jesús fue rechazado por su propia familia. Los evangelios cuentan que su propia familia lo criticaban y se vieron sorprendidos cuando lo vieron como un rabino, como un maestro, y lo rechazaban. Sus hermanos no fueron al momento en que él llegó a visitar su pueblo. Y lo invitaron a predicar en la sinagoga y casi lo matan porque se atrevió a decir palabras que él sentía que tenía que decirles a ellos. ¿Cómo sentir paz ahí? Pero además, los discípulos que él escogió resultaron unos tipos egoístas, cobardes, rebeldes, peleándose entre ellos quién era el mayor, no lo entendían, no aceptaban a veces qué era lo que escuchaban, estaban llenos de dudas, él los enviaba a sanar a la gente y no podían cumplir con eso. Y uno cuando uno tiene su esperanza, digamos, en un discípulo que va a continuar su obra y sale con esas cosas, paz no tiene, no tiene paz. Pero además, aparte de eso, cuando él andaba en su ministerio, habían unos tipos que lo rodeaban, que lo acechaban, unos fariseos, sacerdotes del templo, que estaban pendientes de cada palabra que él decía y que le tendían trampas teológicas y que le hacían preguntas capciosas a ver cuándo se equivocaba y que denigraban de él y que lo señalaban y que al final empezaron a conspirar para llevarlo a la tortura y a la muerte. ¿Quién tiene paz en medio de eso? Entonces, si ustedes ven esto, pero además vivió en medio de carencia, de pobreza, porque él no tenía, es decir, recuerden, hay un pasaje donde le dice un hombre que lo va a seguir y él dice, ojo, porque el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra en donde recostar la cabeza. Ya no tengo ni casa. Y uno ve cómo ellos iban comiendo de lo que aparecía o cubrían algunas cosas. O sea, vivió también con escasez, vivió al día, como se dice, en el mínimo. Y yo les pregunto, si ustedes o yo estuviéramos en ese panorama, ¿tendríamos paz? Porque Él les dice, mi paz, no les dice la paz de Dios, les dice, la paz mía se la dejo a ustedes. Entonces, ¿por qué dice Jesús que nos deja su paz? ¿Por qué Él les dice, les dejo mi paz? ¿Cuál paz es exactamente la que Él les da? Entonces, si uno la ve desde la perspectiva de uno, dice, pues no la entiendo, porque no veo a un hombre realmente que estuviera en capacidad de darme su paz. Porque la paz que yo quisiera ver es la paz de la tranquilidad, de la armonía, de la serenidad, alejado de los problemas, de los conflictos, sin enemigos, sin familia hostil, nada de eso. Y por supuesto, cuando ellos se preguntan eso, pero ¿qué es exactamente? Y hoy nos preguntamos lo mismo. Entonces, tal vez la clave está cuando él dice, yo les doy una paz, pero no es como la que da el mundo. Es decir, olvídense de esos conceptos que me acaban de decir. Pues nada tiene eso que ver con la paz de Dios. Nada tiene que ver eso con la paz de Dios. Y ese es tal vez el problema que nosotros tenemos, uno de los problemas tal vez el más grande, cuando nosotros seguimos al Señor. Porque hay unas expresiones que nosotros usamos, por ejemplo, uno escucha, dice, ay, yo creo que es de Dios porque esto me da paz. ¿Ustedes la han usado? Sí, yo tengo paz y es de Dios. Oiga, yo les digo una cosa, uno lee la palabra del antiguo, uno dice, ¿en qué momento
la gente que fue enviada por Dios, que tenían un propósito en Dios, un llamado, ¿en qué momento sintieron paz? ¿Cuál fue la paz de Moisés? ¿Cuál la paz de David? ¿Cuál la paz de José? ¿Cuál la paz de Josué? Ninguno de estos hombres tenía paz en medio porque les tocó salir a la guerra, les tocó salir al conflicto, a lidiar con todo tipo de problemas y de peligros y de enemigos. No dirá, no, pero es que la paz puede estar en la tierra prometida. Peor, la tierra prometida era la tierra de los enemigos de Israel y estaba llena de pueblos hostiles, de pueblos guerreros que le hicieron la vida imposible a Israel hasta cuando se pudo asentar allí a través de las victorias que Dios les dio. Entonces, no es la paz que da el mundo, la paz que nosotros debemos entender como la que da Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, Pablo dice, yo les leo, y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento, guardará, ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo creo que ahí está la clave. Porque ¿dónde está la paz de Dios? ¿Dónde debe estar la paz de Dios? ¿En dónde? Los corazones y en los pensamientos. No está en las circunstancias, no está en la economía, no está en la familia, no está en una buena vida, no está en una buena salud, no está en un buen empleo, no está con buena plata en el banco. Está en el corazón y en los pensamientos. Y cuando uno entiende que la paz de Dios debe estar en el corazón y en los pensamientos, entonces el tema vuelve otra vez a cambiar, porque es precisamente allí donde nosotros generalmente no tenemos paz. Cualquier cosa nos roba esa paz. Los pensamientos de nosotros se distraen inmediatamente, casi que en segundos, en medio de una oración. Usted está orando y en 5 segundos se le fue la mente a un problema. Usted está sentado ahí escuchándome y tiene la mente elevada, acordándose de lo que le quedó pendiente el viernes, lo que tiene que hacer de pronto esta semana, el problema que no ha resuelto, el chicharrón que tiene pendiente para la siguiente semana, el mensaje que le llegó, el correo, la carta, todas esas cosas empiezan a trabajar en nuestra mente y cuando llegan a la mente empieza uno a sentir el corazón revolcado, que da vueltas ahí, que está como inquieto y ahí no hay paz. ¿Sí ven? Hay gente que puede tener paz en algunas áreas de su vida. Tenemos paz a veces, no siempre estamos en guerra, en conflicto. Usted puede tener una buena relación matrimonial, puede ser, y una buena relación con su familia, puede ser, pero tiene un grave problema en el trabajo, o tiene un grave problema económico, o tiene un grave problema de salud. Y todas esas otras áreas pueden estar en orden, pero una sola cosita que esté descuadrada nos quita la paz. ¿Sí o no? Nos roba la paz. Y es desesperante porque uno lucha en la mente y obviamente en el corazón por centrarse en las cosas buenas que Dios nos da, en las cosas buenas que Él permite, pero a veces las preocupaciones devorran las cosas buenas. Un día hoy, como hoy, por ejemplo, espectacular, con sol, bonita, una mañana es, y mucha gente no la puede disfrutar porque tiene la cabeza entenebrecida, el corazón enrarecido por los problemas, por las angustias, por la falta de paz. Entonces, digamos que para que resumamos ahí en ese pedacito, detrás de la paz de Dios no hay nada humano, no hay métodos humanos, no hay recursos humanos, no hay modelos, no hay nada que nosotros las personas podamos hacer para lograr ese tipo de paz. Entonces, que Dios no entiende la paz perdón, que Dios no entiende ni da paz en la forma que nosotros entendemos la paz. Creo que ese es como el resumen. Pero si tuviéramos ya como cuadrado el concepto, ¿no? Dijéramos, bueno, listo, entiendo, la paz de Dios no es así, como para que estuviera cuadrado.
Y entonces volvamos a repetir, el Señor les dice, les doy mi paz les dejo. Y entonces uno dice, ah, claro, pues él es el príncipe de paz, por lo tanto la paz fluye de él y lo que él vino a traernos y a enseñarnos y a mostrarnos fue cómo tener paz, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues no. Mateo 10:34 dice, para mayor desconcierto, Jesús, no crean que he venido a traer paz a la tierra. Palabras de Jesús. No vine a traer paz, sino que espada. Oigan, porque he venido a traer conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual será su propia familia. ¿Cuál paz? Él mismo, el que les dice, les dejo mi paz, les dice, yo no he venido a traer paz. Porque ha venido en las palabras de Jesús a desbaratar, a destruir, a arrasar con el concepto de paz que nosotros hasta ese momento teníamos. ¿Sí me entienden? Es lo que nos está diciendo es, ustedes entienden la paz de una forma, Dios la entiende de otra. Por lo tanto, entiendan esto. Cuando yo vine aquí, vine a que esos conflictos, esas cosas que ustedes viven, no las puedan entender como paz. Lo que ustedes deben entender es que si ustedes me siguen van a tener guerra, conflictos, odios, enemistades, gente que los trata mal, gente que los critica, problemas económicos, todas las cosas que uno está oyendo, que uno trataría de no tener, el Señor se las dice, eso va a ser el lugar, el momento, las circunstancias en las cuales ustedes van a tener que aprender a vivir con paz en medio de estas cosas. Ese es el mensaje. O sea, él nos recalca, van a vivir estas cosas, pero van a tener paz. O van a vivir estas cosas, pero van a tener mi paz. Ok, lo entiendo. Pero ¿cómo puedo vivir con paz en medio de esto? ¿Cómo puede uno vivir en paz con un problema familiar como es una guerra con la mamá, una guerra con los hijos, una guerra entre esposos, una guerra con vecinos, una guerra con compañeros de trabajo, una guerra con jefes, con socios, con clientes? ¿Cómo puede uno aspirar a vivir en paz? Difícil, ¿no es cierto, amados? Pero bueno, afortunadamente tenemos al Dios de los difíciles y de los imposibles para que nos ayude con eso. ¿Cómo entendemos entonces cuando Jesús dice, la paz que yo les traigo sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo lo podríamos entender? Si nosotros tenemos entendimiento de algo, generalmente tenemos en la mente la idea, el concepto de qué es exactamente lo que queremos entender. ¿Sí? Yo entiendo algo con mi mente, yo lo capto con mi mente, lo proceso, lo doy por explicado y por entendido y aquí se me queda. O sea, lo tengo claro y así está. Pero cuando algo no se puede comprender con la mente, es porque está en un plano distinto al natural. Yo puedo entender los procesos naturales de la vida, los buenos y los malos, porque mi mente capta, o sea, mi mente dice, hay un efecto, hay una causa, hay un efecto, pasa esto y debe pasar esto, es un proceso y yo lo entiendo. O sea, yo, pongamos un ejemplo, eh, prendo una vela, le pongo el dedo y me quemo el dedo. ¿Sí o no? Proceso natural. ¿Cuál es la enseñanza? No debo meter el dedo, candela. ¿Sí? Entendido, totalmente. Pero cuando hay algo que no está en mi mente, no lo logro captar, es porque está en un plano en donde mi mente no funciona, donde mi mente no tiene la capacidad para captarlo. O sea, estamos hablando que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no está en un plano natural, sino en un plano que sobrenatural. ¿Ok? Es decir,
para que recapitulemos, significa que lo que Jesús nos dice es, no se esfuercen en entender con su mente mi paz, acéptenla, vívanla, mítanla en su vida porque es parte del proceso de seguirme. Porque si ustedes se ponen a echarle cabeza cómo tener paz en medio de esto, nunca lo van a lograr. La mente se tiene que rendir, ¿sí? La mente se tiene que rendir ante la voluntad de Dios. Esa es la clave. Si usted no rinde su mente y no rinde su espíritu delante de Dios, nunca va a tener paz. Así diga 1000 veces que usted es un cristiano, que usted es un hijo de Dios, así usted se aprenda la Biblia de tapa a tapa, nunca va a tener paz, porque siempre va a tener una guerra interna entre su mente, que está en lo natural, y las cosas de Dios que están en lo sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, cuando estemos, entonces la paz de Dios no está en los mismos lugares y con las mismas personas y con las mismas circunstancias que nosotros creemos tener paz. Uno puede decir, si yo tengo mucho dinero, yo tengo paz. ¿Sí o no? ¿No? Sí, bueno. Un amigo mío decía, la plata no te da la felicidad, pero te deja como a media cuadra. Te deja cerquito, ¿no? Cerquí, sí, te deja cerquita. Pero realmente no está allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted puede tener, digamos, ese dinero, puede tener esos recursos, puede tener esa riqueza, pero si usted tiene, lo que yo les explico, otros motivos de conflicto, por más dinero que tenga, no va a tener la paz, porque esa paz no depende de eso. Es como una ruptura. Jesús nos viene a decir, tienen que romper esos vínculos que ustedes siempre forman entre tener paz y tener todo acomodado. Si ustedes lo quieren tenerlo todo acomodado, nunca lo van a lograr y por eso no tienen paz. Entonces, por eso podemos tener paz en medio de la guerra. Sí. Estamos hablando de la paz de Dios en medio de una amenaza, de un conflicto, de un sufrimiento, de una enfermedad, de una crisis económica, de una crisis matrimonial. Podemos tener paz, pero debe ser la paz de Dios. Entonces, aquí es donde viene la situación que quiero que entremos en el centro del mensaje. Ahora, cuando uno pierde la paz, vamos a poner ponemos este ejemplo. Usted tiene digamos, tiene un buen momento en su vida, está pasando por un buen momento. Pues, no tiene mayores problemas, tiene más o menos su situación acomodada, su casa está en orden, el trabajo está en orden, no tiene una enfermedad mayor, está bien. Uno ahí tiene momentos así, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Treguas, decía por ahí, ahorita. Entonces, uno está allí y de pronto, así, en un segundo, pasa algo, llega algo, una noticia, un aviso, pasa algo, una circunstancia y se pierde, se rompe ese momento de paz. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado? Nada, no, casi que no se necesita nada para romperlo. Y toda esa paz que usted creía tener, la tenía a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde tenía revolcada la casa, la mente, no sabe ni qué hacer. Una noticia, una tragedia, algo que puede habernos pasado. Entonces, el primer instinto que tiene uno es tratar de recuperar la paz que uno tiene. Ese, como cuando viene el ladrón y le echa la mano al celular, y casi todos tenemos el instinto de qué, de no dejármelo quitar. Recuerden que el enemigo quiere robarnos, matarnos y destruirnos, y las cosas que más quiere robar es nuestra paz. Entonces viene ese momento de perturbación, usted tenía paz, usted considera que usted tiene derecho a tener paz, y entonces empieza a hacer algo para recuperar esa paz. Entonces, allí viene otro desafío que Jesús plantea, porque él dice,
que una cosa es ser una persona que busca la paz, una persona que trabaja por la paz, una persona que es un pacificador, a una persona que es un apaciguador. Mire, en Mateo 5:9 dice el Señor, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre un pacificador y un apaciguador? ¿Cuál se les ocurre? Pues es la diferencia. Porque el pacificador, sí, pongámoslo así, el pacificador trabaja para que exista una paz verdadera, resolviendo el problema de fondo, ¿sí o no? Yo voy a resolver el problema de fondo y necesito que ese problema esté resuelto para que haya una paz real. El apaciguador busca es calmar las consecuencias del conflicto, la agresión, la amenaza, así el problema no se resuelve. ¿Sí o no? Les pongo un ejemplo. Un hijo en la casa puede ser un factor de conflicto, ¿sí? No desobediente o está en algún problema y tiene y genera un problema, un conflicto en la casa. Entonces usted como papá puede tomar dos decisiones. Uno, lo llama a cuenta y le dice, se sienta ahí, vamos a resolver este problema para que haya paz. Eso implica que usted tiene que confrontar al que está generando el problema, ¿sí o no? Tiene que confrontar la situación, tiene que darle cara a la situación y tratarla de fondo. Y entonces se sienta y eso puede generar que en un momento dado el conflicto suba, porque el muchacho se revela, porque el muchacho pelea, porque la muchacha se niega a obedecer, porque da razones y alega y discute y dice yo tengo la razón y esto y lo otro. Puede haber pasado, sí. Y uno, por no entrar en ese conflicto, óigame, por no darle cara a esa situación, entonces uno decide mejor apaciguemos el tema. Apaciguémoslo y entonces dejemos que el muchacho siga haciendo lo mismo, digamos que la hija siga haciendo lo mismo para que no se genere más conflicto en la casa, porque si cada vez que le toco el tema, él se enoja. Cada vez que yo le digo algo a mi esposa se enoja. Cada vez que le digo a mi jefe, a veces me trata mal. Cada vez que le hablo a mi compañero, no quiere hablar conmigo y entonces se genera más conmigo. Entonces yo prefiero dejar así las cosas, ¿sí o no? Entonces hemos entendido que es un pacificador y que es un apaciguador. ¿Cómo nos comportamos normalmente nosotros? ¿Cómo somos? ¿Apaciguadores o pacificadores? ¿Por qué? Porque entrar a tocar el conflicto, el problema de fondo. Mire, hay mujeres, conozco por mi profesión, lo conozco también por ser pastor, que aguantan años, pero años, años y años de maltrato, de abuso, de todo tipo de violencia dentro del matrimonio con tal de no armar más conflicto. Porque se interpreta que si confronta al abusador, entonces se va a poner la cosa más candela y por lo tanto es mejor dejar las cosas así para poder tener medio tener paz por algún tiempo, ¿sí o no? Y lo mismo pasa con muchas otras cosas. Y todo vamos pasando así. ¿Y qué es lo que vamos haciendo? Vamos entregando la paz que nos ha sido dada, porque ese es un regalo, es un don. Dios nos la dio, Jesús nos la dio, esa paz, y vamos claudicando y vamos soltándola, entregándola. Porque adentro del corazón del apaciguador no hay paz. Él sabe o ella sabe que el problema está igual, está vivo, que lo único que ha hecho es echarle un poquito de pomada a la cosa, pero que no se ha resuelto y que el día que eso estalle, el problema va a ser peor y uno lo sabe en su corazón y lo sabe en su mente. Y sin embargo, deja pasar las circunstancias para que esas cosas
no sé, se calmen por sí mismas, se solucionen de alguna manera. Y lo que va pasando es cada vez peor. Voy a ponerles un ejemplo. En la historia, me gusta mucho la historia eh, del mundo, de la humanidad, porque enseña muchas cosas también de las verdades bíblicas. Hace un tiempo leí una biografía de Winston Churchill. ¿Sabe quién es, no? Sí. Él cuenta, en el libro cuenta una cosa que no sé si ustedes lo sabían, ojalá tengan la curiosidad y lean sobre eso. Cuando Hitler empezó a tener poder político, por allá en 1932, 33, partido político, él se fue llenando de adeptos y de muchos seguidores. Churchill, que era un político inglés, que había sido ministro, empezó a advertir y empezó a decir en ese tiempo, ojo con ese tipo, ojo con ese señor que tiene unas ideas terribles, ojo que está diciendo unas cosas que van a afectar al mundo, que van a generar persecuciones, que va a haber discriminación, los judíos están en peligro. Empezó a advertirlo. En muchas entrevistas, en discursos en el Parlamento, él decía, nadie le paró bola. El tema siguió avanzando hasta que Hitler llegó a ser primer ministro en canciller alemán. Obviamente ya tenía el poder y empieza precisamente a mostrar lo que él había advertido. Y lo primero es que invade Polonia y después empieza a amenazar que va a invadir todas las demás naciones que hay. Entonces el primer ministro que había en ese momento en Inglaterra se llamaba Neville Chamberlain y otros políticos dijeron, no, con ese señor no entremos en conflicto, no vamos a torear a ese Hitler. Vamos y organicemos, y fueron con Francia y con otros países, y organicemos una reunión con Hitler y hagamos una paz con él, para que nosotros podamos tener tranquilidad acá en Inglaterra y no esté tocando ningún otro país, que se contente con lo que ya tiene. E hicieron una reunión en Múnich, en Alemania, en 1938, se reunió con Hitler y firmaron una paz, un acuerdo de paz, donde Hitler se comprometía por escrito a que él se iba a quedar con Polonia y con unos territorios adicionales, pero nunca se iba a meter con Inglaterra ni con ningún otro país. Y lo juró y lo firmó. Y llega Chamberlain allá hay una foto muy famosa de él exhibiendo el Tratado de Viena. Esto es tener paz. Yo he logrado la paz para Inglaterra. Y la muestra ya. Al año, menos de un año después, Hitler estaba bombardeando Londres y metió la guerra y abrió la guerra en 1939. O sea que el papel que hicieron ahí, la paz que firmaron, no sirvió para nada. Y Churchill, entonces cuando ya vieron, entonces así llamaron a Churchill y dijeron, usted tenía razón desde un principio. Y hay la famosa frase de Churchill que le dice a Chamberlain, le dice, usted tuvo que elegir entre la deshonra y la guerra. Eligió la deshonra y también tendrá la guerra. Y eso resume lo que es un apaciguador. El apaciguador tiene que humillarse a veces delante del amenazador para que el amenazador no siga con lo mismo. Y él cree que entregando las cosas, incluso hasta la dignidad, lo va a calmar. Y al final, como decía Churchill, tendrá la guerra, tendrá el conflicto y también tendrá la indignidad y la deshonra. Entonces, eso ilustra exactamente lo que es un apaciguador y un pacificador, ¿correcto? Vamos a ver una historia, se la voy a narrar, usted la puede leer en su Biblia, que narra exactamente una situación como esta. Está en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19. Ahí está narrado. Ustedes sabían, en la nación de Israel, el reino de Israel está dividido en dos, Judá e Israel. Y entonces estaban rodeados de muchos enemigos. Uno de ellos, el más temible, era Asiria, que era la potencia mundial militar de ese tiempo. Y entonces el rey de Asiria se llamaba Senaquerib,
que se traduce como el hombre de pecado. Y este hombre asolaba al reino de Israel. Y entonces se vino desde su país y empezó a atacar todas las tribus de Israel. Y cogió a 10 tribus y las esclavizó y las mandó a Siria. Y ya le faltaba nomás llegar hasta el lugar donde estaba este rey, que es el rey Ezequías, que reinaba en Judá. Y entonces es muy curioso lo que pasa con Ezequías, porque la palabra dice que Ezequías era un buen rey. Ezequías era un buen rey. Era un rey que había hecho las cosas conforme a lo que Dios le agradaba. Entonces la palabra cuenta que, por ejemplo, era un Dios que siguió el modelo de David, es decir, un buen gobierno, un buen gobernante. Además, había acabado con todos los altares paganos, con la idolatría, había restaurado el templo y dice la palabra exactamente, y había puesto su confianza en Dios. Era un hombre que confiaba en Dios, un hombre fiel, un hombre obediente a Dios. Y además, dice la palabra que nunca hubo otro rey igual a él, ni antes ni después. Por lo tanto, se mantuvo fiel a Dios, cumplió sus mandamientos y él, obviamente, dentro de lo que él vivía, recibió recompensas de parte de Dios, porque Dios lo bendijo, dice así exactamente la palabra, en todo lo que emprendió y le dio victoria sobre sus enemigos. Entonces este hombre había derrotado a los filisteos, se había enfrentado a Siria y lo había parado. Le dijo, no señor, y le trancó, como dice la campaña de esclavitud, de sometimiento de Asiria, y era un hombre bendecido por todos los lados. Sin embargo, le llegó el enemigo a las puertas. El rey de Asiria llegó a las puertas de Jerusalén, lo sometió a un asedio con todo el ejército, un ejército enorme, y entonces empezó a amenazar que lo iba a destruir, que iba a entrar a la ciudad y que iba a acabar con todos los que estaban allí. Una amenaza muy seria, porque ese rey cumplía lo que decía. Ya había mostrado que estaba acabando con casi todas las tribus de Israel y iba a tener esa situación a la misma ciudad de Jerusalén. Entonces, si es cierto, la palabra dice que los tribus de Israel que habían sido sometidas a ese hombre, a este rey, porque eran desobedientes a Dios, porque eran idólatras, porque adoraban dioses paganos, porque se habían alejado de la palabra de Dios y no cumplían los mandamientos de Dios. Entonces uno dice, ok, a uno le llega el enemigo, lo derrota, lo acaba, lo esclaviza cuando uno está en desobediencia con Dios. ¿Entendido? Pero este rey y esta nación eran especialmente obedientes a Dios. Se sujetaban a Dios, habían hecho lo bueno delante de Dios y sin embargo allí le llegó el enemigo. Entonces, la primera cosa que tenemos que captar en esto, amados, es que los problemas, los conflictos no tienen que ver con que estemos bien o mal con Dios. Son parte de la vida que nosotros vivimos, del mundo en el que vivimos. Aquí a todos nos llegan los mismos problemas, los que creen y los que no creen, los que se manejan bien, los que no. En este caso, no era un castigo de Dios, no era algo enviado por Dios. Aunque se esté en un buen momento espiritual, incluso bajo la bendición de Dios, siempre podemos estar expuestos al enemigo. Y eso es bueno tenerlo en cuenta, porque nosotros muchas veces bajamos la guardia en estas cosas porque creemos que como creemos estar en una buena relación con Dios, que estamos bendecidos de forma especial, porque hemos tenido tiempos de paz, tiempos de armonía, de serenidad, de ausencia de conflictos, nada nos va a pasar. Y resulta que puede pasar. Y lo peor de todo es que empieza a darse en el corazón de Ezequías
la decisión de lograr recuperar la paz que él creía que estaba perdida. Entonces él ve a este rey a las puertas de la ciudad. Él dice, necesito recuperar la paz que hemos estado viviendo. No le pregunta a Dios, sencillamente toma una decisión personal y entonces le manda a Senaquerí una oferta de paz. Y le dice con unos emisarios que le envía, miren, yo te ofrezco que nos rendimos a tu ejército y a tu reino. Te ofrezco que vamos a pagarte ofrenda. Te ofrezco que mi trono y mi pueblo van a ser vasallos de tu pueblo y de tu reino. Con tal de que no nos hagas nada. Con tal de que te vayas. Con tal de que no nos amenaces más. Con tal de que nos permitas seguir disfrutando de la paz que teníamos. ¿Sí me entienden? Presenta esa oferta. Y entonces dice la palabra que le manda 300 talentos de plata y 30 de oro, que era un jurgo de plata. Casi toda la riqueza que tenían se la ofrece. Pero además le manda las riquezas y tesoros del templo. Es decir, desmantela el templo de Dios, saca todas las riquezas que habían adentro, todos los tesoros, todos los ornamentos que eran valiosos y se los manda al enemigo. Es decir, la misma vida espiritual, la relación con Dios, que estaba metido en todas estas cosas, la entrega al enemigo. Pero además, va y desmantela todo la casa del rey, es decir, sus propias riquezas, sus tesoros, se los envuelve y se los manda también a Senaquerib. Pero además, va y desmonta las puertas del templo, que eran de oro, y se las manda al enemigo. Es decir, termina entregándole al enemigo no solo las riquezas y las bendiciones materiales que Dios les había dado, sino también las espirituales. Y peor, le entrega la intimidad de su relación con Dios, porque las puertas, una puerta es un símbolo de intimidad. Cuando usted le quita las puertas al baño, ¿qué pasa? No entra nadie. Usted no entra a un baño sin puertas, porque la puerta de alguna forma es como un símbolo de entre la intimidad de lo que está pasando adentro y lo que está afuera. Cuando usted desmonta las puertas y se las manda a su enemigo, ¿qué le está diciendo? Tiene permiso para entrar en mi vida y hacer todo lo que quiera. Entre y salga cuando quiera, haga lo que quiera, a la hora que quiera, con todo lo que yo tengo. Este hombre que era bendecido por Dios, que tenía una buena relación con Dios, que había sido premiado, digamos, con dones que Dios le había entregado. A la primera amenaza, a la amenaza más seria, se rinde totalmente y entrega no solamente la libertad de su pueblo, la libertad de él, sino sus riquezas y sus bendiciones. Esta es la parte que yo les explicaba. No sé hasta qué punto uno está dispuesto a entregar estas cosas, pero la verdad, el temor que le infunde a uno a veces las circunstancias, las amenazas, las intimidaciones, los malos mensajes, los audios de voz, los correos electrónicos, los chats de WhatsApp, lo dejan a uno contra las cuerdas. Y lo primero que uno trata de hacer es apagar el incendio con lo que uno tiene. A veces sin consultarle a Dios, como dice, sin decirle, sin preguntarle, ¿está bien entregar esto? ¿Está bien llevar toda mi entrega, incluso hasta entregar mis riquezas interiores, mi intimidad contigo? Y esa es la situación. Pero miren, no solamente que ya había entregado esto, sino que el enemigo sigue amenazando, porque el enemigo es insaciable. Uno cree que lo puede apaciguar, pero el enemigo es insaciable, sobre todo porque cuando el enemigo ve que uno es débil, cuando uno muestra este tipo de cosas,
él se siente más, claro, se siente más poderoso para seguir amenazando. Y resulta que este rey sigue amenazando. Y llega el momento en que le dice, los voy a matar a todos, los voy a esclavizar. Y envía unos mensajeros que se paran delante de la ciudad y empiezan a gritar esas amenazas. Los vamos a matar, los vamos a acabar, los vamos a mandar a Siria esclavos. Ustedes tienen que rendirse. Y lo gritaban a viva voz, como se dice. Y entonces le dicen, ni siquiera intenten, le dice el rey de Asiria, a través de estos mensajeros, ni siquiera intenten aliarse con un poderoso, porque les habla de Egipto, que ellos creían que ellos iban a pedir ayuda a Egipto, y dice que Egipto era una caña cascada, o sea, un país derrotado. Ni se vayan a meter en eso, pero además les dice el enemigo, y si confían en Dios, le dice él, si ustedes confían en Dios, que Dios los va a salvar de lo que yo les voy a hacer, entonces están perdidos porque Dios mismo me envió a mí. Porque Dios mismo, le dice el rey de Asiria, me envió a mí. Obviamente, la mentira. Pero el enemigo utiliza verdades a medias, mentiras, tergiversaciones para hacernos dudar, porque lo que más quiere es hacer romper nuestra confianza en Dios. Las amenazas están dirigidas es a crear en nosotros una ruptura en la confianza en Dios. Porque entre más amenazados estamos, más intimidados estamos, entonces pensamos que Dios no va a poder con ese problema, que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha. Y Él les dice eso. Y siguen las amenazas. Y los mensajeros de Ezequías, entonces, que estaban oyendo todas estas, les dicen a los de Asiria, oigan, bajen la voz, no griten tanto y sobre todo no hablen en hebreo, porque es que el pueblo que está allá atrás está escuchando sus amenazas. ¿Y qué les han dicho? Sí, allá no están. Al contrario, lo que nosotros hemos venido a decir es que queremos que lo entiendan todos, para que todos entiendan las amenazas que les estamos dando y los peligros en los que están. Entonces, las amenazas del enemigo siempre se extienden a otros que están con nosotros. A pesar de que son a veces temas personales, usted cree que lo puede manejar, al final termina contaminando a tu familia, afectando a tu entorno, llegándole a otros que al final te resultan involucrados en el tema, porque a través de esto el enemigo lo que busca es crear un ambiente de intimidación de todos, para que haya desánimo, para que haya desmoralización, para que todos entiendan que van a perder. Y dice, y los asirios le gritaban al pueblo, no se dejen engañar por Ezequías, cuando les dice que Dios los va a librar de esa guerra, cuando les dice que va a derrotar a Siria. Entonces, claro, ahí ya se mete directamente con Dios porque les dice que ellos no deben confiar en Dios. El enemigo siempre buscará menospreciar nuestra fe y minimizar el poder de Dios. Miren, cuando uno está en estos momentos de dificultad, cuando uno siente la amenaza de un problema, de una dificultad mayor, de algo que no se puede resolver, el primer ataque que uno siente es a la fe. Y creo que les hablaba la otra vez a formar una incredulidad en nosotros. Entonces, la fe es el objetivo principal del enemigo. La fe que nosotros podemos tener en Dios, Él sabe que si la rompe, nosotros vamos a ser derrotados, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Uno va, por ejemplo, leí hace tiempo un testimonio de una mujer que le descubre el médico una enfermedad que se llama esclerosis múltiple bilateral, creo que se llama,
que es de las enfermedades más dolorosas que puede existir, que es incurable y que no tiene manera de tratamiento, o sea, solamente el dolor. Una mujer joven con 2 hijos recién pequeños de 2 años o 3 años, recién casada, y entonces llega esa razón a ella y es el diagnóstico del médico es, usted tiene esta enfermedad. Le hacen los exámenes, le toman todas las muestras posibles y 3, 4 médicos diferentes le confirman la enfermedad. Entonces ella cuenta que va delante de Dios porque dice, nadie me da opciones. Ya en la mente se le dibuja ya su futuro, dice, mi familia, mis hijos van a quedar prácticamente abandonados, mi esposo le va a tocar lidiar con todo esto, mi carrera, bueno, todo lo que se le viene. Y ella lleva su diagnóstico médico delante de Dios, se encerró en su habitación y le empieza a clamar al Señor. Y ella le dice, se ha declarado una guerra contra mi cuerpo. Hay una guerra contra mi cuerpo. Yo no la he llamado, yo no amenazaba a nadie, pero la guerra llegó a mi vida. Y este aviso que me hace el médico es el aviso del enemigo diciéndome que ya me va a derrotar. Pero yo estoy viva todavía, Señor, y tengo todavía a un Dios en el que yo creo y tú eres el que tiene la última palabra. El médico dice que solamente me da una opción de vida de 1 año, pero tú eres el dueño del tiempo, tú eres el que sabe las cosas. El libro que ella escribe, de donde yo lo leí, lo escribió 20 años después. Y Dios no le curó la enfermedad, porque no dice ahí, pero le dio un tratamiento tan milagroso que ella logró vivir su vida normal con sus hijos, aún con todas las dolencias que tenía. Y la conclusión que hace es que aunque el enemigo esté allí y la amenaza sea real, Dios obra de tal forma que la paz que Él te da sobre tu situación ni siquiera tiene que ver con la amenaza que está dando. Él puede traer una amenaza de esto y Dios te da otra forma de salir del mismo tema. Es decir, el enemigo te da porque incluso la palabra cuenta que estos le dicen a los hebreos, les dice, vengan con nosotros, que nosotros los vamos a llevar a un lugar mejor que esta tierra, donde hay riqueza, donde hay fertilidad, donde pueden sembrar y cosechar y vivir muy felices. Ellos le prometen el enemigo al pueblo. Pero cuando Dios obra, lo que Dios hace es absolutamente sobrenatural. Uno esperaría que Dios obrara sobre la circunstancia específica. Es decir, Señor, sana mi enfermedad, Señor, paga esta deuda, Señor, toma el control de este problema con mi familia, Señor, ayúdame a solucionar este conflicto. Pero lo que Dios hace es totalmente diferente. Y sin embargo, óigame, y sin embargo, nos trae paz a la vida en ese momento y en medio de esas circunstancias. Uno recuerda que Jesús dormía en la barca cuando había una tempestad donde los discípulos creían que se iban a morir. Y uno tiene que tener mucha paz en su corazón y en su mente para dormir en medio de una tempestad. Entonces, lo que aquí empieza uno a entender es que la paz, porque la paz del enemigo es la paz de la entrega. ¿Es posible que haya paz? Sí, amados. El lugar que yo conozco más pacífico que puede haber, el lugar donde yo he experimentado mayor paz, es en un cementerio. Hace un tiempo iba a ir con mi familia a visitar la tumba de mi mamá, a entregar, querían ellos entregar unas flores y unas cosas, y yo me adelanté y me senté un rato en esas sillas que hay en esas bancas que hay en los cementerios. Me senté un rato ahí mientras ellos llegaban y yo decía, qué lugar tan pacífico. No se oía nada. Allí ya nadie grita, allí ya nadie ríe, allí ya nadie canta, allí ya nadie hace nada porque
todo el mundo está muerto, que están bajo tierra cuerpos de personas que seguramente lucharon y vivieron en esta vida peleando con todo el mundo, batallando por sus vidas, batallando por sus familias y todo eso. Y al llegar a ese último momento, en ese lugar, ahí no hay nada. Es la paz del cementerio, la paz de la muerte, la paz de la derrota del cuerpo que ya queda totalmente vencido. Y yo les digo una cosa, la paz de Dios es una paz viva, porque la paz de Dios es en medio de la batalla, que es lo que, digamos, quiero destacar en este mensaje. Porque cuando ellos están recibiendo las amenazas, cuando Senaquería amenaza a Ezequías, entonces la gente se puso alterada, la gente quedó impactada por eso y pensaron que iban a tener que ser esclavos de ellos. Y entonces él les dice, guarden silencio, no le respondan nada al enemigo. No le respondan nada al enemigo, no le respondan las ofensas, no le respondan las amenazas, no se le enfrenten con sus propias palabras. No busquen la confrontación del enemigo cuando está en esa tónica. Guarden silencio. Y ya cosa difícil que es eso. En los evangelios nos cuenta que Jesús guardó absoluto silencio en esas últimas horas antes de morir. Lo insultaron, lo escupieron, lo abofetearon, lo azotaron, lo señalaron, lo acusaron públicamente, lo hicieron todos los oprobios que le querían hacer y dice la palabra que guardó silencio, como el cordero que va al matadero. Y cuando él habló, cuando él expresó, no le habló a sus enemigos, no le habló a sus asesinos, no le habló a sus torturadores, le habló al Padre, le habló a Dios, porque incluso hasta cuando pidió perdón por ellos, no les dijo yo les perdono, sino que le dijo al Padre, perdona. Y todas las palabras de él fueron hacia arriba, nunca hacia los que estaban con él en medio de la tortura y de la muerte. Entonces, lo que busca Dios en la paz de Dios, y quiero que hablemos en este momentico, ya para cerrar, cuál es la paz de Dios, y quiero que me pongan atención porque este puede ser la parte central del mensaje, es cómo hace la paz Dios. Ya vimos cómo la intentó hacer Ezequías. ¿Cómo es la paz de Dios? Entonces cuenta la palabra que cuando Ezequías vio toda esta situación, es como que se hubiese acordado de Dios, porque antes de eso, nada. Y resulta que vio y escuchó los mensajes de estos asirios, incluso blasfemando y diciendo mentiras sobre Dios. Y entonces corrió al templo, dice la palabra, vestido de luto, se rasgó las vestiduras y se arrodilló delante del Señor. Aparte de que envió los mensajeros para que consultaran a Isaías, al profeta de Dios. Entonces, lo que empieza a formar en la paz de Dios en nosotros es que todas las amenazas del enemigo las tenemos que llevar delante de Dios, porque el verdadero proveedor de paz es Él. Nosotros no entramos en confrontación con, la palabra dice, la venganza es mía, dice el Señor. ¿Sí o no? Cuando Él dice la venganza es mía, lo que nos está diciendo, ustedes no obran en justicia, ustedes no son jueces, ni son verdugos de nadie. Déjenme a mí cómo yo juzgo y cómo yo vengo la afrenta, vengo la amenaza. Yo creo las condiciones para que el enemigo entienda con quién se metió. Y cuando él entrega las amenazas o se rinde delante de Dios, Dios empieza a hablarle. Dios empieza a decirle qué debe hacer y cómo va a proceder él. Y lo primero que Isaías le dice le manda a decir a Ezequías es, Dios castigará a Siria. Porque Asiria no sabe con quién se metió. Porque el que amenaza a un hijo de Dios se mete con Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos
eh, sus preferidos, somos sus apartados. Nosotros somos la niña de sus ojos, dice la palabra. Y cuando un padre ve a su hijo amenazado, y cuando un padre ve que sobre su hijo existen semejantes peligros y enemigos que se quieren meter con él, entonces un padre reacciona como reacciona un padre. No, señor. Y para en seco al enemigo. Y además Isaías le profetiza que no solamente va a derrotar a Siria, sino que va a matar al rey de Asiria. Diga, yo lo voy a matar, en otras palabras, pues, pero él va a morir y van a dar cuenta de eso. Cuando dice él, la venganza es mía, es real, amado. Dios asume la justicia de él. Porque cuando uno pide justicia de Dios, la justicia de Dios es protección para el que la pide. No es la justicia humana donde uno va donde un juez que escoge entre quién es culpable, no. No, para Dios siempre nosotros estaremos justificados porque su Hijo Jesucristo pagó todo lo que tendríamos que haber pagado por cualquier pecado y por cualquier afrenta que hayamos cometido. Cuando Él nos ve, Él ve a su Hijo. Cuando Él ve a este que está siendo amenazado por la razón que sea, intimidado por el enemigo, Él no ve a un pecador, Él ve a su hijo amenazado, intimidado. Y dice, no lo voy a permitir. Y entonces empieza a darse, a procederse con la paz de Él. Entonces al final, cuando Senaquerib ve que todavía Ezequías se resiste, coge las amenazas y las pone en una carta. Yo escribí esta carta el jueves. Bueno, ya he escrito varias. Pero no es una carta que yo me mando a mí, no, sino que escribí, puse por escrito las cosas que yo sentí que habían venido sobre mi vida a amenazar y a quitar y a robar mi paz y la paz de mi familia y la paz de mi economía y la paz de mi trabajo y la paz de mi oficina y la paz de mi ministerio y la paz de mi vida y de mi relación con Dios. Y, y oré con esta palabra y puse con algo que quiero que hagamos al final. Pero el enemigo le envía una carta porque con la carta lo que él quiere es confirmarle lo que le va a pasar. Yo quiero decirles, amados, que tal vez este aparato puede ser nuestro mayor enemigo. Nosotros le hemos rendido a este aparato muchas cosas de nuestra vida. El tiempo de trabajo muchas veces se va por aquí. El tiempo de la familia se va por aquí. El tiempo con Dios se va por aquí. Y esta pantalla negra se ha vuelto un ídolo en nuestras vidas. Y el enemigo está usándola para traer amenaza a nuestra paz. Por aquí llegan, sí, pueden llegar buenas noticias, pero yo les quiero decir, son muchas más las malas que las buenas. Las buenas noticias están allí en su Biblia, en el Evangelio. Pero aquí lo único que le llega a uno, aparte de los cobros, aparte de las cartas de los abogados, aparte de los reclamos de los acreedores, aparte de los bancos que acosan, horrible, aparte de las malas razones que demanda esa persona que no lo quiere mucho a uno y que le manda citas y cosas, todo esto se ha vuelto en una carta permanente del enemigo para nuestra vida. Y también lo tuve que rendir. Y tuve que poner esta carta como Dios dice que, como el Evangelio, perdón, como la palabra dice, que pone la carta Ezequías delante del Señor, la carta de Senaquerib del rey de Asiria. Y le dice, Señor, yo pongo esta carta del enemigo a tus pies. Y la pone a los pies del Señor y le dice, allí están todo lo que Él está queriendo hacer contra mi vida y contra la vida de tu pueblo. Allí está el origen de todos, el dolor y el sufrimiento, la angustia, la preocupación, todo, la incertidumbre,
sobre el futuro. Todo lo que estamos padeciendo están allí en esas cartas. Así que yo te pido, Señor, que seas tú el que tome partido sobre esta situación. Y les cuento bueno, ya como les digo, lo había hecho, pero fue especial esta semana, porque yo sentí que Dios iba a proveer una respuesta. Ya había respondido en otras cosas, pero yo sentí que cuando uno se abre delante de Él a decirle y a contarle todos los temores que tenemos, todas las razones de angustia, cuando uno ya siente el cansancio de la batalla inútil, de tratar de apaciguar la guerra, cuando la guerra realmente no se va a acabar hasta que Él no intervenga y tenga una intervención milagrosa. Entonces, lo que uno va es a entregar un día y otro día y otro día, las pocas cosas que uno tiene. La tranquilidad, la paz mental, el gozo, la alegría de vivir, la intimidad con tu familia y con tu pareja, porque en la mente siempre van a estar los problemas rondándote, sacándote del buen momento que puedas vivir y llevándote a la preocupación, tratando de entrar en un tiempo de intimidad con Dios y llevándote a la preocupación y mostrándote al enemigo siempre parado en la puerta, amenazante, señalando, mostrándose como el león rugiente que te va a demorar. Y entonces, después de la indignación de los insultos que vio Ezequías y de las blasfemias contra Dios, Dios, como el padre que es, asume que esta amenaza y este insulto contra Ezequías y contra Israel es también un insulto contra él. Y le dice, Ezequías al Señor: Padre, yo reconozco primero que tú eres el Dios Todopoderoso, porque el primer paso que hay cuando uno entrega estas cosas es diciéndole al Señor: tú eres más poderoso que lo que me está pasando. Tú eres más grande que lo que las circunstancias que estoy viviendo. No hay nada que pueda estar por encima tuyo. Porque desgraciadamente, cuando uno está enfrentando a un enemigo poderoso, uno empieza a creer que el enemigo es más poderoso o las circunstancias o el problema que Dios mismo. Y eso le roba la paz totalmente. Y al momento en que uno le declara al Señor que Él es más poderoso, eso es como que se activara, porque si hay algo de lo que es celoso Dios, es de su gloria. Y Él no puede permitir que alguien que le ha entregado su credibilidad, su confianza, su fe, sea defraudado con un Dios que deja vencer su gloria, que cualquiera se la lleve, que cualquiera se la cuestione, que cualquiera la acabe. Y entonces, además, cuando Dios nos muestra, o cuando uno le muestra a Dios que uno tiene el reconocimiento de Él como el Dios grande, el Dios poderoso que es, Él también entiende que ese clamor de nosotros revela nuestra debilidad frente al tema. Porque cuando Él nos ve luchando sin Él, entonces Él nos deja para que podamos entender en qué momento tenemos que llegar a pedir ayuda al que debe pedirse la ayuda. Y entonces Dios le responde a Ezequías de esta forma, le dice: Ezequías, he escuchado tus ruegos y tus súplicas. Y quiero decirte que voy a destruir a tu enemigo, al ejército de Asiria, antes de que los ataque a ustedes. Y que además ese enemigo no solamente no los va a poder atacar, sino que se va a devolver por el mismo camino por donde llegó. Pero además, si se atreviera a entrar a la ciudad, yo mismo me voy a parar delante de la ciudad a defenderla, porque soy yo el que va a defender a Israel. Y cuenta la palabra que esa misma noche, después de la oración de Ezequías, Dios envía un ángel a las puertas de la ciudad que mata a más de 185,000 soldados asirios.
y deja un montón de cadáveres a las puertas de la ciudad que estaba amenazada. Y los asirios que se levantaron, los pocos que quedaron al otro día, lo único que vieron fue esa mortandad y se salieron huyendo por el mismo lugar por donde han estado. Y unos pocos días después, el rey de Asiria, que había vuelto a su trono, estando en el palacio, es atacado por dos de sus hijos y lo asesinan allí mismo. Lo matan, tal como Dios se lo había prometido a Ezequiel. Así que la paz de Dios solo la hace Dios en su tiempo y en su forma. A unos grandes, hasta el más grande ejército de enemigos cae rendido delante porque Dios es todopoderoso. Envió un solo ángel, uno. No envió un ejército, envió un ángel que mató a 185. ¿Cómo no va a poder enviar a un ángel a arreglar su problema o el mío? Y hay ángeles poderosos que él mismo los envía para arreglar todo lo que quiera arreglar. Y Dios siempre se glorificará en medio de nuestra tribulación. Yo les diría, amados, en la experiencia que yo tengo, que aún la misma tribulación es provocada por Dios o permitida por Dios para que Él pueda mostrarnos la gloria de lo que es capaz de hacer. Para que nadie pueda decir es que yo logré esto, sino que fue Dios únicamente de principio a fin el que lo logró. También nos muestra que nuestra paz siempre será precaria, temporal, débil, y que no importa cuántos recursos, ni cuánta plata, ni esfuerzos, ni rendiciones, ni entregas hagamos, nunca esa paz va a ser igual a la paz de Dios. Y que aunque el enemigo siempre nos hará saber públicamente todo lo poderoso que es Él y cuán débil es nuestra fe, siempre Dios saldrá al rescate de aquellos que piden su ayuda para poder vencer a ese enemigo. La paz de Dios llegará siempre en nosotros en medio de nuestras peores circunstancias, porque Dios la configuró de esa forma. Lo que Jesús les decía al principio era, la paz de Dios va a llegar a ustedes cuando estés precisamente en medio de la guerra y del conflicto. No antes, porque la paz que vas a recibir cuando estás en medio de la bendición, esa no es una paz que tú necesites. La paz que necesitas es la paz que necesitas tener en medio de la guerra, del problema, del conflicto, de la prueba. Y esa es la que Dios provee. Él conoce nuestras tribulaciones, Él sabe nuestras amenazas, por qué, eh, por qué las sufrimos y por qué las vivimos, porque Él se hizo hombre para poder experimentarlas en su propia carne. Si Él hubiese sido siempre un Dios como el del Antiguo Testamento, no había forma de que Él supiera que era tener hambre, tener frío, tener enemigos, tener amenazas y tener peligros. Pero Él se hizo hombre precisamente para entender. Eso es lo que nos permite concluir el mensaje y es lo que me permite reflexionar sobre ese mensaje. Cuando leía un material sobre esto, eh, yo vi que eh, hay una canción que creo que ustedes la conocen, que no conocía la historia de ella, ¿no? Se llama Paz en la tormenta. Y cuenta este escritor que conoció al autor de la canción, se llama Kurt Allen, la compuso por allá en 1974 y dice que estaba en un hospital, en una clínica esperando el parto de su primer hijo por su esposa y que cuando estaba ahí en la sala de espera vio cuando llegó el médico caminando por el pasillo con la cara pues de mala noticia y que le dijo que tanto el niño como la esposa habían muerto. Y lo que él le cuenta al escritor en la entrevista es que
que dice que lo que a él lo asustó, claro, el dolor de la noticia fue grande, pero que lo que a él lo asustó, lo asombró, es que sintió una paz que jamás él había sentido ni siquiera en sus mejores momentos, y que era algo que él experimentaba por primera vez, pero que no consistía en nada porque la gente le hablaba, le decía, le daban el pésame, lo acompañaban, pero que él lo único que sentía en ese momento era paz. No había en él ese dolor lastimero, no había esa ganas de gritar de desesperación por lo que estaba pasando. Y entonces se fue a un cuartico cerca de donde estaba, sacó un papel y un lápiz y empezó a escribir la letra de esa canción, de cómo uno puede experimentar paz en medio de la tormenta. Entonces, amados, yo quiero pedirles algo. Vamos a hacer algo profético para cerrar el mensaje. Vamos a darles, usted va a escribir en una hojita que le vamos a entregar cuál es cuál es el enemigo, cuál es la amenaza, cuál es el peligro que usted experimenta en este momento. Esa cosa por la que usted le ha clamado, esa circunstancia, esa deuda o ese problema, esa enfermedad, ese inconveniente que tiene en su casa, donde sea, para que usted lo anote ahí. Solamente es usted. Puede ser uno, los que tenga, si tiene muchos, acá hay más hojitas, no hay problema. Y los vamos a escribir y los vamos a poner a los pies del Señor hoy. ¿Vamos? Vamos a pedirle que traiga paz en nuestro corazón sobre estas cosas. Si quiere poner su celular acá, también lo traigan. No le va a pasar nada. Pero vamos a declarar proféticamente que Dios hoy trae una paz sobrenatural sobre nosotros, sobre nuestra mente, sobre nuestros corazones, sobre esto. Si tiene un temor sobre el futuro, si tiene un temor sobre la economía, si se siente en una amenaza de algo específico, si tiene incertidumbre por su trabajo, por su carrera, por las cosas que está viviendo, lo escribe ahí, amados, y lo vamos a poner delante del Señor proféticamente. Dice la canción, cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos y en paz en medio de la tormenta. No lloras por las veces que intentaste. Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Traigan lo que escribieron Muchas veces
Yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. Señor, viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir con tu mundo. porque tiene en su corazón la confianza absoluta de que el que guía el barco, el que se está viajando con uno, atravesando la tormenta, no solamente está allí, sino que tiene más poder que el viento, que las olas, que el mar, que todo lo que amenaza. Por eso, el que sabe esto tiene paz, porque paz es conocer el Dios que tenemos, al Dios que adoramos y al Dios que servimos. Padre, ponemos delante tuyo, Señor, en este momento, a tus pies, Señor, como lo hizo Ezequías, todas estas cartas que contienen temores de las amenazas del enemigo, Señor, que no es de carne y hueso, sino que es un enemigo en el espíritu, que usa a otras personas, que usa a otras circunstancias, que usa nuestros trabajos, que usa nuestras relaciones, que usa nuestras debilidades para traer intimidación, amenaza, vergüenza, culpa, temor de muerte. Así que hoy, Señor, declaramos delante tuyo, primero que todo, que ningún enemigo está por encima de tu poder y que tú eres el Dios de gloria, el Dios de poder, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo conoce, todo lo sabe y todo lo puede. El Dios que conoce el corazón del faraón, pero también conoce el corazón del pueblo que huye de ti. El Dios que conoce el corazón de José, pero también conoce el corazón del carcelero. El Dios que conoce el corazón de Abraham, pero también el Dios que provee de un hijo que era el hijo de la esperanza, aún cuando ya se había perdido. Señor, hoy ponemos delante tuyo estas cartas para que seas tú el que enfrente a este enemigo, para que seas tú el que tome en tus manos la justicia que te pedimos, Señor, para que esta paz que tú eres el que nos la da y que no es el mundo no nos la puede quitar ni nos la puede arrebatar, porque el mundo no nos ha dado la paz que tenemos, sino que nos las has dado tú, Señor. Hoy declaramos tu paz sobre nuestra vida, tu paz sobre nuestra familia, tu paz sobre nuestro futuro, tu paz sobre nuestra economía, tu paz sobre nuestras deudas, tu paz sobre toda obligación y todo compromiso que esté pendiente. Hoy declaramos, Señor, que toda palabra lanzada por el enemigo contra nuestra vida para dañarnos, para intimidarnos, para dañar nuestra honra, para dañar nuestro nombre, para ponernos contra la pared, para hacernos sentir culpables o avergonzados, es anulado por el poder del Dios Todopoderoso que nos da vida y que nos adoptó como sus hijos. Señor, permítenos gozar de tu paz, Señor. Permítenos tener el reposo y la paz que necesitamos, que anhelamos, que queremos. Sabemos que vivimos en un mundo en donde tendremos vicisitudes y problemas porque tú no lo advertiste, pero también sabemos el Dios que tenemos. Te damos gracias, Señor. Declaramos que esta paz empieza hoy y nadie la puede quitar durante toda esta semana. Que todos los días, a partir de este momento, la paz vendrá en medio de toda situación, en toda hora, en cada día del tiempo que empecemos a vivir a partir de hoy, Señor. Te damos gracias. En ti lo creemos, en ti lo sabemos y en ti lo conocemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ten paz
en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta.